Desde las sombras más profundas de la historia, hasta los rincones más oscuros de nuestra imaginación, una figura ha acechado la psique humana durante milenios, sigue hasta el final de la historia si te atreves. El vampiro. Criaturas de la noche, sedientas de sangre, inmortales y aterradoras. Pero, ¿qué hay detrás de estas leyendas? ¿Son meras invenciones de mentes fértiles, o existe una chispa de verdad, un eco de algo real que dio origen a estos mitos persistentes? Hoy, nos adentraremos en la fascinante y sangrienta historia de los vampiros, explorando sus orígenes en el folclore antiguo, su evolución a través de los siglos y su impacto duradero en la cultura popular. Prepárense para un viaje a través del tiempo, donde la línea entre el mito y la realidad se vuelve peligrosamente delgada. Para entender al vampiro moderno, debemos retroceder miles de años, a las civilizaciones más antiguas. La idea de seres que se alimentan de la vida o la fuerza vital de otros no es exclusiva de una cultura, sino que parece ser una constante universal en el miedo humano a la muerte y lo desconocido. En la antigua Mesopotamia, encontramos referencias a demonios como el Lilitu o el Equimus. El Lilitu, una figura femenina, se creía que atacaba a los hombres en sus sueños y se alimentaba de niños. Los Equimus eran espíritus de los muertos que no habían sido enterrados correctamente y que regresaban para atormentar a los vivos, a menudo drenando su energía. Aunque no bebían sangre directamente, su naturaleza parasitaria sentó un precedente. En el antiguo Egipto, la obsesión con la vida después de la muerte y la preservación del cuerpo también dio lugar a creencias sobre los no muertos. Si un cuerpo no era momificado correctamente o si el alma no encontraba su camino al más allá, se creía que el difunto podía regresar como un espíritu maligno, buscando venganza o alimentándose de los vivos. Algunas deidades, como Sekhmet, la diosa leona, eran conocidas por su sed de sangre y su capacidad para desatar plagas, aunque no eran vampiros en el sentido estricto, su iconografía sanguinaria resonaba con la idea de una entidad que se nutre de la vida. Los griegos y romanos también tenían sus propias versiones de criaturas chupadoras de sangre. Las empusas eran seres femeninos, hijas de Hécate, que seducían a los hombres y luego bebían su sangre o se alimentaban de su carne. Las lamias, a menudo representadas como mujeres hermosas con cuerpos de serpiente, eran conocidas por robar niños y beber su sangre. Los estriges, por su parte, eran aves nocturnas que se alimentaban de la sangre de bebés y niños pequeños. Estas figuras ya presentaban características clave del vampiro, su naturaleza nocturna, su conexión con la seducción y su dieta hemática. Sin embargo, la imagen del vampiro tal como la conocemos hoy, el no muerto que se levanta de su tumba para chupar la sangre de los vivos, tiene sus raíces más profundas en el folclore de Europa del Este, particularmente en las culturas eslavas. Fue en esta región donde el miedo a los no muertos alcanzó su punto álgido, dando lugar a una rica y aterradora mitología vampírica. En los Balcanes, en lugares como Serbia, Bulgaria, Rumanía y Grecia, proliferaron las historias de vampiros, bricolacas, Strigoi y Upir. Estas criaturas no eran los seres sofisticados de la literatura, sino cadáveres hinchados, con la piel enrojecida o pálida, que regresaban de la tumba para atormentar a sus familias y vecinos, drenando su sangre o simplemente su vitalidad. La creencia en vampiros en estas regiones era tan fuerte que llevó a prácticas extremas. Cuando alguien moría, se tomaban precauciones elaboradas para evitar que se convirtiera en vampiro. Se les ataba, se les colocaba ajo en la boca, se les clavaban estacas a través del corazón o se les decapitaba antes del entierro. Si, a pesar de estas precauciones, se sospechaba que alguien se había convertido en vampiro, se exhumaba el cuerpo y se realizaban rituales brutales para detenerlo. De hecho, la arqueología ha desenterrado evidencia de estas prácticas. En Bulgaria, Polonia y otros países de Europa del Este, se han encontrado esqueletos con estacas clavadas en el pecho, piedras en la boca o incluso decapitados, lo que demuestra la seriedad con la que se tomaban estas amenazas. Pero, ¿por qué esta explosión de miedo a los vampiros en Europa del Este? La respuesta radica en una combinación de factores. La falta de conocimiento médico explicaba fenómenos post-mortem como la hinchazón del cuerpo, el cabello y las uñas que parecían crecer, o el sangrado de cadáveres debido a la descomposición. Las enfermedades como la tuberculosis, conocida como consunción, que dejaba a las víctimas pálidas y demacradas, o la porfiria, que causa sensibilidad a la luz y problemas dentales, también pudieron haber contribuido a la idea de seres que se alimentan de sangre y evitan el sol. La histeria colectiva y la superstición hicieron el resto. El vampiro, tal como lo conocemos en la cultura popular, no surgió directamente del folclore, sino que fue refinado y transformado por la literatura.
El siglo XVIII y principios del XIX vieron un creciente interés en lo macabro y lo sobrenatural en Europa occidental. Uno de los primeros textos clave fue El vampiro, de Vampire, un cuento publicado en 1819 por John Polidori. Inspirado por una noche de historias de fantasmas con Lord Byron, Mary Shelley y Percy Bysshe Shelley, Polidori creó al Lord Ruthven, un aristócrata seductor y misterioso que se alimenta de la sangre de jóvenes mujeres. Ruthven fue el primer vampiro literario en poseer el carisma y la sofisticación que más tarde definirían al arquetipo. Pero fue Bram Stoker quien, en 1897, inmortalizó al vampiro con su novela, Drácula. Stoker tomó elementos del folclore eslavo, la historia de Vlad el Empalador, Vlad III Drculea, un príncipe valaco conocido por su brutalidad, y la figura del vampiro aristocrático de Polidori, para crear al conde Drácula. Un ser inmortal, con poderes sobrenaturales, que podía transformarse en murciélago o lobo, y que representaba la encarnación del mal y la seducción. Drácula no solo se convirtió en un éxito literario, sino que estableció las reglas y características del vampiro moderno: la aversión al ajo, la plata, las cruces, la luz del sol, la necesidad de sangre para sobrevivir, la capacidad de hipnotizar y controlar mentes, y la forma de destruirlo, estaca en el corazón, decapitación. La novela de Stoker fue un punto de inflexión, transformando al vampiro de una criatura folclórica y repulsiva en un villano gótico, elegante y aterradoramente atractivo. El cine no tardó en abrazar al vampiro. En 1922, F.W. Murnau dirigió Nosferatu, una adaptación no autorizada de Drácula, que presentó al icónico conde Orlok, una figura grotesca y aterradora que se alejaba del vampiro seductor. Sin embargo, fue la interpretación de Bela Lugosi como Drácula en la película de 1931 de Universal Studios la que consolidó la imagen del vampiro aristocrático, con su capa negra, acento misterioso y mirada penetrante. Desde entonces, el vampiro ha sido un pilar del cine de terror, adaptándose y evolucionando con cada década. Las películas de Hammer Films en los años 50 y 60, con Christopher Lee como un Drácula más agresivo y sexual, revitalizaron el género. Los años 70 y 80 vieron al vampiro explorar nuevas facetas, desde el vampiro más humanizado y atormentado en Entrevista con el vampiro, de Anne Rice, hasta el vampiro adolescente en Jóvenes ocultos. Los 92.000 trajeron consigo una explosión de vampiros en la cultura pop, desde la cazavampiros Buffy Summers que subvirtió el tropo de la damisela en apuros, hasta los vampiros románticos de Crepúsculo, que atrajeron a una nueva generación de fans, y los vampiros sureños de True Blood, que exploraron temas de integración y prejuicio. Hoy en día, el vampiro es una figura omnipresente en la literatura, el cine, la televisión, los cómics y los videojuegos. Ha pasado de ser un monstruo temido a un antihéroe, un amante trágico, un detective o incluso un comediante. Su capacidad para adaptarse y reflejar las ansiedades y deseos de cada época es lo que lo mantiene tan relevante. Aunque la idea de un no muerto chupador de sangre es fascinante, la ciencia ofrece explicaciones racionales para muchos de los fenómenos que dieron origen a las leyendas de vampiros. Como mencionamos, la descomposición del cuerpo era un factor clave. Un cadáver puede hincharse por los gases, la piel puede estirarse revelando dientes o uñas que parecen haber crecido y los fluidos corporales pueden salir por la boca o la nariz dando la impresión de que el cuerpo ha estado bebiendo sangre. La falta de conocimiento sobre estos procesos naturales llevó a interpretaciones sobrenaturales. Varias enfermedades también pudieron haber contribuido. La porfiria, un grupo de trastornos genéticos raros, puede causar sensibilidad extrema a la luz solar, fotofobia, lo que obligaba a los afectados a evitar el sol. También puede provocar el encogimiento de las encías, haciendo que los dientes parezcan más largos, y en casos severos, cambios en el color de la piel y el cabello. La pelagra, causada por una deficiencia de vitamina B3, puede provocar dermatitis, sensibilidad al sol, diarrea y demencia, afectando el comportamiento. La tuberculosis, que causaba palidez y consunción, también pudo haber alimentado la idea de una enfermedad que drenaba la vida. Incluso la rabia ha sido propuesta como una posible explicación. Los síntomas de la rabia avanzada en humanos incluyen hipersensibilidad a la luz y los sonidos, hidrofobia, miedo al agua, agresividad, mordeduras y convulsiones. Estos síntomas podrían haber sido interpretados como signos de posesión o vampirismo en épocas donde la enfermedad era incomprensible. Desde una perspectiva psicológica y sociológica, los mitos de vampiros también servían a propósitos importantes. Eran una forma de explicar la muerte súbita, las epidemias o las enfermedades desconocidas.
También funcionaban como una válvula de escape para los miedos colectivos, la xenofobia, el otro que llega y trae la desgracia, y las ansiedades sobre la moralidad y la inmortalidad. La figura del vampiro, que rompe las normas de la vida y la muerte, encarna el miedo a lo incontrolable y a la transgresión. Así, el vampiro, esta criatura de la noche que ha aterrorizado y fascinado a la humanidad durante milenios, es un testimonio de nuestra imaginación, nuestros miedos más profundos y nuestra eterna búsqueda de explicaciones. Desde los antiguos demonios mesopotámicos hasta el sofisticado conde Drácula y más allá, el vampiro ha evolucionado, pero su esencia permanece, un ser que se nutre de la vida para desafiar la muerte. Aunque la ciencia ha desmitificado muchos de los fenómenos que dieron origen a estas leyendas, el atractivo del vampiro persiste. Quizás porque, en el fondo, representa nuestra propia fascinación con la inmortalidad, la seducción del mal y la delgada línea que separa la vida de la muerte. La historia de los vampiros es una danza entre el mito y la realidad, un recordatorio de cómo nuestras creencias y temores dan forma a las leyendas que contamos. Y aunque no encontremos vampiros reales acechando en las sombras, su legado cultural es tan inmortal como ellos mismos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de los vampiros. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos exploraciones de misterios y leyendas. Déjanos en los comentarios qué otro mito o criatura te gustaría que investigáramos. Hasta la próxima.